está con nosotros Fabián Peralta, porque es uno de los, como lo había anunciado también, como lo había dicho en el primer bloque, es uno de los diputados que más trabajó en estudiar cuáles son las permeabilidades que tiene la Argentina en cuanto a narcotráfico, cómo actúa el Estado en sus diversos niveles, y qué políticas públicas hay para, si únicamente es llenar de fuerzas federales el mapa territorial de la Argentina, si hay que cruzar datos con las distintas policías de los distintos estados provinciales. Digo, ¿qué hay que hacer? No hay magia seguramente para esto, porque yo creo que ninguno debe querer este flagelo que nos está azotando a todos los argentinos. Pero le voy a preguntar a él porque la verdad que ha sido uno de los que más ha trabajado en este tema. Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Es diferente el ciclo que se está viviendo hoy en cuanto al narcotráfico que lo que sucedió con el kirchnerismo, por ejemplo, o antes, de acuerdo a todos los estudios y las estadísticas que has trabajado como diputado nacional? Mira, hay particularidades, digamos, que tienen que ver con algunas reconfiguraciones del negocio, pero en lo que tiene que ver a cómo se desarrolla no hay grandes cambios. Cuando digo que hay particularidades, tiene que ver con que a veces se pone más énfasis en algunos países productores que en otros, entonces se produce lo que los especialistas llaman el efecto globo, que se aprieta en un lado, se achica ahí, pero se infla en otro. Entonces vos tenés que entre los 3 países productores de la región, Perú, Colombia y Bolivia, van cambiando el lugar del podio, digamos, a ver cómo está la producción, pero no cambia demasiado. Tiene que ver con esa reconfiguración que yo te decía, que a lo mejor antes había carteles más importantes y ahora hay como más cementada la cuestión en cuanto a producción, en cuanto a tráfico, a elaboración. Entran a jugar, por ejemplo, las drogas sintéticas, que son un fenómeno relativamente nuevo, pero el negocio más o menos sigue por los mismos andariveles y desde el punto de vista nuestro claramente no se va a resolver controlando mejor las fronteras, ni militarizando los barrios. Yo decía, cuando justamente los santafesinos reclamábamos más presencia de gendarmería, la reclamábamos porque, entre otras cosas, porque pretendíamos un trato federal de una fuerza que justamente lo es. Pero la verdad es que no tenía mucha lógica que los gendarmes vinieran a nuestros barrios a ver cómo disminuían el narcotráfico de la droga que entraba por la frontera que tenían que custodiar esos mismos gendarmes. Y si pensamos que esto se va a resolver custodiando mejor la frontera, la verdad que estamos errando el diagnóstico. Hay que pensar, y hay un dato que es contundente, que la frontera más controlada tal vez del mundo sea la frontera entre México y Estados Unidos, y es la frontera por la cual todos los años ingresan cientos de kilos de cocaína para abastecer el mercado estadounidense, que, dicho sea de paso, es el más importante del mundo referido a esa sustancia, y salen armas que van a parar a México, que son las armas que después provocan los números tan importantes de muertos que tiene el país. Ahora, México, aquí está mexicano. en la tecla. México intentó generar distintas policías. Hay policías de proximidad, hay policías municipales armadas, hay policías de estados provinciales, parecidos a provincias, y también hay fuerzas federales. Además del ejército que sacó hace una década, ya está el ejército. Exacto. Digo, toda esa variedad de fuerzas estatales de represión, digo, ¿cómo han actuado? ¿Han podido generar, qué sé yo, una especie de unidad de coordinación? No, es muy difícil. Mira, los números fríos dicen que México lanza a los militares a la guerra contra el narcotráfico en 2005. Al 2015 estábamos hablando de 100.000 muertos o desaparecidos en México. Ahora esa cifra lamentablemente es mayor. Porque el problema del narcotráfico, por supuesto, es un problema muy complejo, pero no se va a resolver con militarizar. Acá tenemos que pensar, y esto es lo que más me asusta, porque esa es la palabra de lo que hace el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional no tiene prácticamente ninguna mención a qué política sanitaria puede desarrollar para disminuir la demanda de sustancia, porque
La sustancia se vende claramente porque hay una demanda. Y mientras no tengamos políticas de Estado que tengan que ver con lo preventivo, con lo sanitario, con lo educacional, no vamos a tener mejores resultados. A los países que mejor le van esta materia, más o menos de cada 100 pesos que gastan, 50 lo destinan a aspectos represivos. Es decir, más policía, más jueces, más fiscales, más cárceles, y los otros 50 aspectos preventivos, sanitarios, asistenciales. En Argentina esa ecuación es 95-5. Entonces, mientras siga esa ecuación, mientras hagamos anuncios que son fuego artificial, el gobierno lanzó la emergencia en adicciones. La emergencia en adicciones estableció un plazo que vence el 31 de diciembre de este año. Si no sé qué irá a pasar el 1 de enero del año que viene, que termina ese decreto que tan ampulosamente se anunció. El gobierno anuncia por decreto el derribo de vuelos irregulares, sí, no identificados. De hecho, sea de paso, tampoco hemos tenido muchas noticias de qué pasó con ese decreto. Ahora, el gobierno anuncia incorporar a los militares en el paso para mí sin duda más peligroso. Ese decreto que lanzó el presidente hace pocos días vulnera 3 leyes nacionales. A ver. La ley de defensa, que es de 1988, la ley de seguridad interior, que es del año 2001, la ley de inteligencia, que es del 2001, y la ley de seguridad, que es del 91. 3 leyes nacionales con mucho consenso partidario, una en el gobierno de Alfonsín, nada más, la nada otra menos. en el gobierno de Menem y la otra en el gobierno de la Rúa, es decir, 3 momentos políticos. 2 momentos radicales y un momento peronista. Sí, que además, si querés vos, se empatan esos términos porque es Kirchner en el 2006, que con el decreto 727 de ese año reglamenta la ley de defensa, que es el decreto que ahora se modifica y que prácticamente hiere de muerte a las 3 leyes. Pocos casos de políticas de Estado como en este tema tenemos, lamentablemente, pocos casos donde claramente se diferencia lo que es defensa nacional de lo que es seguridad interior, donde los militares claramente tienen que jugar ese rol en el primer término de defensa nacional y dejar a las otras fuerzas para la seguridad. Ahora, el argumento es... arranca con un punto específico que es la triple frontera. Sí, el argumento sí. de Aguad y el argumento del gobierno nacional es ese, de defender este decreto porque va a ir a un lugar donde tienen ellos mucha información de inteligencia y podría haber no solamente narcotráfico, sino terrorismo correcto. que es financiado por el narcotráfico. Esa es más o menos, sí, el axioma que acaba de presentar en la sociedad. Sí, ¿no? Que por otro lado no se les ocurre nada ingenioso, es lo mismo que se aplicó en su momento en Colombia, cuando se hablaba de narcoterrorismo. Y la verdad, Colombia apuntaba inclusive a un problema bélico, digamos, con Venezuela, por el financiamiento de la FARC y los paramilitares que estaban en la famosa selva. Sí, porque en todos estos temas hay muchos componentes, menos ingenuidad. Esto tiene que ver también con geopolítica, tiene que ver con presencia de bases de otros países, como lo hay hoy en Colombia. Hay que ser muy cuidadoso cuando se abren estas puertas. Y si el gobierno realmente piensa y argumenta con estos razonamientos que vos expresás, el lugar indicado sin duda era el Parlamento. No se puede barrer con 3 leyes nacionales, como dijimos antes, de 3 momentos políticos distintos del país, con un decreto. Esto es lo nocivo, que además yo estoy convencido que en el caso del narcotráfico no va a traer grandes soluciones porque el problema es mucho más complejo. Si nosotros, por ejemplo, no avanzamos en verdaderas políticas que tengan que ver con el lavado de activos, si no podemos hacer inteligencia y saber, no solamente... Nosotros acá tenemos un parámetro que es los operativos y el decomiso. Ese pareciera ser el parámetro que nos dice si estamos mejor o no. Comparamos con el año pasado, decimos, no, este año duplicamos, triplicamos lo que fuera la cantidad de droga decomisada. Pero nunca sabemos de dónde viene, cómo se producía, cómo se lavaba el dinero. Mientras no avancemos en el corazón del negocio, que es el dinero, la verdad es que quede detenido quien manejaba el camión o quien piloteaba una avioneta, no nos va a resolver. Pasa que también hay muchas avionetas, digamos, que están sin pilotos, ¿no?
Además, esas cosas, además, digamos, y hay avionetas que se repiten en varios otros hechos, ¿no? Se repiten la misma avioneta que se había secuestrado de un operativo, vuelve a aparecer. Bueno, ¿no? tuvimos casos de droga incautada que aparentemente se comieron las ratas. Las ratas se comieron. Entonces, hay que tener en cuenta, hay muchas figuras que son realmente paradójicas. Nosotros ahora, el presidente dice que hay que darle un nuevo rol a la Fuerza Armada, que yo sí creo que hay que repensarlas, que no tiene sentido tener Fuerzas Armadas que no estén preparadas, pero hay que ser muy cuidadosos, sobre todo con la historia que tenemos. Y te decía de figuras paradójicas, hace 20 días no se pudo hacer un desfile militar el día de la independencia porque no había presupuesto. Bueno, pero se puede tomar tranquilamente como una excusa. El 20 de junio tampoco vino a Rosario. Tampoco quiso, exacto. Porque había peligro de atentado, digamos, contra el presidente. O sea, tenían esas famosas comunicaciones de inteligencia que nunca uno sabe si son reales o no. No, claro. Pero la está utilizando bastante Macri como argumento, ¿no? Sí, sin dudas. Lo que pasa es que cuando hablamos de estos temas me parece que hay que ser serio y sobre todo no comprarse nuevos problemas, pues yo no tengo duda que además los militares no están preparados para enfrentar al narcotráfico. El militar tiene una concepción que es un enemigo que hay que derrotar y que hay que usar toda la fuerza que tiene a disposición para lograr derrotarlo. Seguridad interior, el narcotráfico es otra cosa, el crimen organizado es otra cosa, requiere de mucho más estudio, de más especialización. Estudio de campo, porque hay muchos civiles en el medio. Pero sin dudas. Y además hay distintos componentes, por eso digo... O sea, imaginémonos que hay una arremetida, digamos, del ejército en algunos de los barrios más denominados peligrosos por la cantidad de búnker que puede tener en Rosario o en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo actuaría en un búnker que está al lado de vecinales, escuelas, barrios, viviendas, casas, ¿Cómo actuaría el ejército en esos casos? No, es impensado, por eso digo que es peligroso y además, insisto, hace poco yo leía en algunos medios declaraciones de militares mexicanos diciendo, sáquennos de esto, no tenemos por qué estar en esto. Y además, a mí lo que realmente me pone mal es, hay muchas voces advirtiendo del tema. Tenemos a los expresidentes Cardoso, expresidente de Brasil, Zedillo, expresidente de México, Gaviria, expresidente de Colombia, diciendo, nosotros que estuvimos gobernando estos países que tienen una dolorosa experiencia en este tema, no recomendamos la guerra a las drogas, no es el camino, hay que repensar nuevos caminos. Hay que basarse en lo social, en lo sanitario, en bajar la demanda. ¿Despenalizar ciertas drogas? Bueno, a mí me parece que por lo pronto acá en Argentina deberíamos dejar de criminalizar al usuario, que además de ser lo que corresponde, porque hoy estamos a una persona que tiene un problema de salud, lo estamos penalizando y lo estamos circunscribiendo a la esfera penal. Y además tendríamos que respetar lo que dijo la Corte Suprema de Justicia en el 2009, que dijo la actual ley no es constitucional, le ordena al Congreso que la modifique. El Congreso pasaron 9 años, no la modificó. Nada todavía. Ni en el gobierno anterior ni en este hubo voluntad política para hacerlo. Hay proyectos de casi todos los bloques, creo, si no estoy mal informado, que excepto del PRO, de todos los bloques hubo proyectos y no se pudo nunca avanzar en ese sentido. Entonces lo primero que tendremos que hacer es dejar de castigar al consumidor de manera de que se le quita un estigma que en algunos casos es determinante. Porque más allá que la jurisprudencia indica que nadie va preso por eso, hoy tenemos nosotros personas procesadas por consumo, personas procesadas por autocultivo, muchas de ellas madres que cultivan para poder acceder al cannabis medicinal. Después me parece que el tema de la regulación y la regulación estatal es un debate que más tarde o más temprano se va a producir, porque la verdad que no hay ninguna razón real por la cual el tabaco está legalizado y la marihuana no. Por supuesto que fumar tabaco y marihuana es perjudicial en los dos casos. Nadie está proponiendo un consumo libre, ni mucho menos, pero tiene que estar regularizado, tiene que estar reglamentado, la gente tiene que saber siempre
siendo mayor de edad, qué va a consumir. Además, o sea, cuando ya no es ilegal el consumo y también la venta en cierta forma, lo pienso, digamos, en voz alta, también estás apelando a que dejás toda la parte negativa y oscura de lo clandestino. De lo clandestino. Sin duda. Que es por donde hay matanzas y ajustes de cuenta, ¿no? Sin duda, y esto es lo que está intentando... Para comer territorio, digamos, una banda, Claro. comer territorio de la otra, digo, y en el medio, digamos, están todos los efectos colaterales que tiene sobre la sociedad civil. Sin duda, y mira, y este es el ejemplo que está transitando Uruguay, que lo vamos a ver en poco tiempo, a ver los resultados. Pero Uruguay lo que hace es tener una presencia del Estado en el tema del comercio del cannabis, de la marihuana, puede tener un registro de consumidores, puede tener políticas sanitarias de concientización, de prevención con esos consumidores, y le quita al narcotráfico un negocio que en Uruguay se calculaba en 100 millones de dólares anuales. Entonces, estos son caminos. Yo no tengo muy claro cuál es, porque creo que no hay una receta. Lo que sí está claro que la guerra a las drogas, que la penalización, que la represión, no lo resuelve el problema, porque no hay en la historia ninguna sustancia que se haya dejado de consumir por miedo al castigo. Nunca pasó en la historia. Entonces, uno no tiene por qué pensar que ahora va a pasar. Sí se puede dejar de consumir una sustancia con información, con educación, sustancias legales o ilegales. Nosotros hoy en Argentina el principal problema que tenemos es con el alcohol. Ese es el principal problema que tenemos. 1 de cada 4 siniestros viales está protagonizado por una persona que consumió alcohol. Entonces también tenemos que tener un orden de prioridades. Por supuesto que, como decías vos, el narcotráfico tiene alrededor una cantidad de crímenes que no tienen que ver en sí con el consumo, sino con la disputa de territorio y demás, que nosotros en nuestras ciudades lo estamos padeciendo muy fuertemente. Pero por eso es que hay que tener una política integral y no se pueden establecer ejes falsos. Me parece que en la medida, yo lo pensaba el otro día cuando fue el caso del cantante de rock de Piti Álvarez, que leía un titular de un canal de Buenos Aires que decía "La droga mata". Y la verdad que no, que la droga no mata, mata en este caso una persona que consumió, porque si ponemos a la droga como el sujeto que acciona, nos olvidamos del sujeto que consume, que es sobre el que tenemos que ejercer una política para poder tener efectos y resultados distintos. Sí, yo lo único, con esto terminamos, lo único que no quiero dejar pasar es, lo decía con Galdeano en el bloque anterior, me suena que hay muchos debates que son como bombas de humo, sí, para tapar ciertos problemas que son realmente los problemas que inciden en la vida cotidiana del argentino, ¿no? Sí. O sea, hoy la economía es el problema y este debate de las Fuerzas Armadas surge en el peor momento de la economía en Argentina con la gestión Macri, me parece. Es muy probable, pensamos lo mismo cuando el presidente impulsa el proyecto de interrupción de embarazo. Es probable, lo que pasa es que son temas que son tan graves que uno no puede dejarlos pasar porque hay decisiones de gobierno que pueden ser buenas, regular, malas, que afectan el momento. Pero hay otras que afectan varias generaciones. Cuando Menem decidió privatizar, mira, hoy si no estoy mal informado, se cumplen 20 y pico de años que se privatizó el Banco de Santa Fe. Sí. Esas decisiones de gobierno afectan muchos años para adelante. Y esta decisión que tomó Macri me parece que es una de esas, por eso, aunque lo que se busca sea desviar, lo que además no se puede desviar porque todos los días nos tropezamos con la realidad, aunque sea ese el objetivo del PRO, de Cambiemos, uno no puede quedarse callado. Gracias, Fabián. No, muchas gracias a ustedes, muy amables.